Bendiciones con todos. Tema 175, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la levadura de la falsa doctrina, parte 2, y utilizamos Mateo capítulo 16, versículo del 5 al 12, que dice lo siguiente. Entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que guardases de la levadura de los fariseos y los saduceos? La duda de los discípulos demuestra su falta de fe. Mateo nos dice que ante las palabras de Jesús, sus discípulos se preocuparon por no haber traído pan para comer. Pero esto no se lo dijeron al Señor, sino que le pensaron dentro de sí. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Marcos nos dice que incluso hubo una discusión privada entre ellos por este incidente. Escuche lo que dice Marcos 8:16. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Sin embargo, Jesús conoció sus pensamientos e inmediatamente les recrimina su falta de capacidad para entender los misterios de Dios y lo atribuye a su falta de fe. ¿Qué les dice? ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? En Marcos les recrimina su corazón duro como la consecuencia de no ser capaces de ver las obras de Dios y de oír sus misterios con la capacidad de comprenderlos. Escuche Marcos capítulo 8, versículos 17 y 18 lo que dice. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oído no oís, y no recordáis. Para comprender las verdades de Dios es clave tener fe y un corazón sencillo que permita que el Espíritu Santo los moldee y los instruya. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Además de eso, es importante fortalecer nuestra fe a través de las experiencias pasadas donde Dios ha obrado a favor de nuestra vida. Por ello Jesús les dice a sus discípulos: ¿no entendéis aún todavía? Acuérdense de los milagros que he hecho. En Marcos se nos muestra cómo sus mismos discípulos respondieron a estas preguntas. Mire capítulo 8, versículo del 19 al 20 de Marcos. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas de pedazos recogieron? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Si el problema era que solo tenían un pan, nuestro Señor pregunta por qué no confiar en la providencia de Dios, y si ya anteriormente había hecho un milagro sorprendente con la multiplicación de los panes y en 2 ocasiones diferentes, ¿acaso no podría proveer de la misma forma? Muchas veces podemos enfrentar dificultades en nuestras vidas, pero no debemos olvidar el control que el Señor tiene sobre ella y cómo en otras ocasiones ya ha obrado a favor de nuestras vidas. Esa relación de confianza y el testimonio de cómo en otras ocasiones se ha glorificado a favor de nosotros fortalece nuestra fe. Sin embargo, también es clave para nuestra vida cristiana comprender su palabra, estudiarla y pedirle en oración al Espíritu Santo que nos ilumine para comprenderla. No ser ciegos o incapaces de asimilar sus preceptos divinos. Jesús les reprendía no porque no habían llevado suficiente pan, sino que porque no entendían la verdad espiritual que les estaba enseñando.
Finalmente, sus discípulos comprendieron que Jesús quería decirles que se guardasen de la doctrina de los fariseos y de los saduceos y no de la levadura del pan. En este tiempo los judíos estaban muy influenciados con la doctrina de ambos grupos y la seguían porque creían que era la forma correcta de agradar a Dios, pero estaban muy equivocados. Por un lado, la doctrina de los fariseos les enseñaba a poner más énfasis en lo externo, en el cumplimiento de los ritos y normas religiosas, más que el amor, la misericordia y la verdad, la verdadera piedad. Por otro lado, la doctrina de los saduceos les enseñaba a poner su enseñanza en gobiernos humanos, en involucrarse en la política, ser elitista, ya que su grupo estaba conformado especialmente por aristócratas, gente de dinero, que gozaban de buen respaldo económico. Eran materialistas y no creían en la esperanza del Evangelio, y no creían en la resurrección de los muertos. Todas estas doctrinas, con la levadura en la masa, se expandían en la vida de las personas, dañándoles a tal punto que las alejaban de la verdadera fe. Hoy en día, la Iglesia debe cuidar la sana doctrina y no permitir que doctrinas heréticas se introduzcan, porque son enseñanzas que conducen al infierno. Pablo cuidó mucho y por ello en su carta a los Gálatas les exhorta a desechar toda enseñanza que no vaya de acuerdo al sano evangelio. Escuche Gálatas capítulo 1 versículos del 6 al 9 lo que dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún a nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito, por si acaso. Cuando antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema o maldito. El apóstol Pedro advirtió a las iglesias de judíos que estaban dispersas entre las naciones gentiles que tuvieran cuidado de los falsos maestros. Escuche 2 de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 2. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor los que les rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y el mismo apóstol Juan les ordena a sus discípulos a no permitir que esta clase de falsos maestros entren en sus casas. Escuche, segunda de Juan capítulo 9, versículos 9 y 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas acciones. Judas exhorta a los creyentes a contender ardientemente por la fe. No Judas Iscariote, sino Judas Tadeo. Escuche lo que dice versículos 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoles que contengáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, la Iglesia debe guardar la fe y la sana doctrina, el evangelio puro, y no permitir que falsas doctrinas se introduzcan encubiertamente, ya que destruirán como un cáncer a la Iglesia. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 9. Un poco de levadura
leuda toda la masa. ¿Qué les parece, amigos, familias, estas verdades de la palabra de Dios? Cómo las falsas enseñanzas han negado la fe, han negado al verdadero Dios y han conducido al mundo aquí a un caos, a que el mundo se esté perdiendo. Qué maravilloso si estuviera el mundo, fuera el mundo, si las personas hubieran obedecido la palabra de Dios, si las religiones se hubieran encargado de enseñar la pura palabra de Dios. Qué diferente que fuera el mundo. Pero nunca es tarde para que usted y yo cambiemos. Nunca es tarde para que busquemos hoy al Señor y el cambio comience con nosotros. Y comencemos a dar ese testimonio de la gracia del Señor. ¿Qué les parece? Porque si no, mañana vamos a ser levadura, vamos a ser responsables de que con nuestro mal testimonio hicimos caer a otros también. Alejamos de Dios a otros. Y eso es terrible, terrible, peligroso. Muy peligroso. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que la hagas germinar, que la hagas dar fruto abundante, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por las cosas maravillosas que vienen de ti, Señor. Que las disfrutamos, que las disfrutamos porque son maravillosas. Todo lo que viene de ti es maravilloso, Señor. Y por eso te alabamos y honramos tu nombre y te decimos que te amamos en el nombre de Jesús. Los bendecimos a ustedes también en el nombre de Jesús. ¿Sí? En el nombre de Jesús, que tengan gratas y grandes bendiciones. Y que sigamos escuchando y aprendiendo la palabra de Dios. Importante, suscríbase al canal. ¿Sí? Suscríbase para que les llegue la notificación cuando subimos los videos. Aunque por gracia de Dios y en su voluntad hacemos todos los días. Muchas bendiciones, que tengan un excelente día.